Amado Padre, que estás en los cielos y en todo lugar, hoy te damos gracias, oh Padre Celestial, oh Dios bendito, por tu misericordia, por tu gracia, tu bendición. Sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, único y verdadero Dios, nuestro Creador y Padre Celestial. Hoy te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder vivir un día más, el estar nuevamente reunidos acá en la continuación del estudio bíblico correspondiente a este día. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Príncipe de Paz, la luz del mundo, el Maestro de Nazaret, el gran yo soy, que seas tú, Señor Jesús, nuestro invitado de honor. Porque sabemos que toda la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración es para ti, Señor Jesús, que vives por los siglos de los siglos. Amén. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú quien nos enseñe tu palabra, que nos conceda sabiduría, entendimiento, discernimiento, y que esta palabra que hoy tú nos vas a enseñar sea grabada y quede escrita en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra. Espíritu Santo de Dios, hoy te pedimos que esta palabra sea revelada por ti. Espíritu Santo, hoy te pedimos que esta palabra se haga viva en nosotros, para que dé fruto al 100%. Gracias, Espíritu Santo, porque cada día nos vas guiando, restaurando y transformando nuestras vidas, redarguyéndonos y convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú quien nos acompañe y que esta palabra, Señor, sea de bendición para todos y por aquel y por aquella que no te conoce y que va a escuchar este estudio bíblico, que tú le toques su corazón para que te conozca y tu luz admirable llegue a ellos. Hoy te lo pedimos, Señor, en tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar nuevamente reunidos acá en la continuación del estudio bíblico correspondiente. Estamos en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo número 1, y en esta oportunidad, en la continuación del estudio correspondiente, de los versículos número 11 al número 24, y siempre bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Misco, del departamento de Guatemala. Y quiero que me acompañes rápidamente en la lectura de los versículos que hoy el Señor nos va a enseñar. La epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo número 1, versículos 11 al 24. Dice así la palabra del Señor. El ministerio de Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las costumbres y tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados
3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Amén. Como lo mencionamos en la continuación de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, hoy en estos versículos, en la continuación del capítulo número 1, nos vamos a dar cuenta de varios aspectos. Como lo mencionamos con anterioridad en el estudio bíblico pasado, cómo aquellos judaizantes se habían ya metido en las iglesias de Galacia y habían pervertido a muchos hermanos y muchas hermanas para que ellos adoptaran las costumbres de la ley. Y vamos a explicar en estos versículos que lo peligroso que son las falsas enseñanzas que hoy están a la orden del día y que debemos de tener mucho discernimiento de parte del Señor para que podamos distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, y lo limpio y lo inmundo. En este versículo número 11 del capítulo número 1 que hoy estamos estudiando de la epístola a los Gálatas, nos habla expresamente cómo fue que el apóstol Pablo fue llamado por el Señor Jesucristo para la comisión que le fue encomendada. Recordemos que el apóstol Pablo también se le conoce como el apóstol de los gentiles. Dice acá el ministerio de Pablo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Nosotros conocemos a la luz de la palabra de Dios lo que significa un ministerio en el aspecto bíblico. Recordemos que un ministerio en sí es el servicio de un creyente o de una creyente que sirve a Dios en servicio a los demás, ya que con amor, el temor de Dios, amor al prójimo, con humildad, definitivamente estamos llamados a servir de corazón, ya que nosotros sabemos que cada hermano, que cada hermana en la fe, en Jesucristo, se nos conceden dones, talentos, y también según como el Señor nos da, también se nos dan dones ministeriales. Ya conocemos lo que son los 5 ministerios. Entonces, el servicio humilde. Nosotros sabemos que esta palabra definitivamente de lo que es un apóstol o un ministro viene de la palabra del idioma griego diáconos, en el cual pues definitivamente significa siervo, o sea, el deber de servir dentro de un servicio humilde y no para ser reconocido por los demás, o como se dice comúnmente, para exaltarse a sí mismo o que lo conozcan, porque este hermano, él es una eminencia, o esta hermana, no, sino que definitivamente nosotros sabemos que cuando el Señor concede principalmente dones ministeriales, es un llamado de Dios. Los dones ministeriales sabemos nosotros que los concede el Señor Jesucristo, no los concede ningún hombre, ninguna mujer, ni uno mismo se lo
se lo da, sino ninguna institución religiosa ni de sistemas políticos, nada. Es el Señor Jesucristo, así como están las operaciones del Padre y los dones espirituales que lógicamente el Espíritu Santo también concede. Entonces, recordemos que esto en un ministerio, ya lo mencionamos y lo reiteramos, el servir a la iglesia y cumplir la misión encomendada, ya que cada creyente, como lo reiteramos, el Señor nos concede dones, talentos y diversos privilegios, los cuales debemos de desarrollar en beneficio no tanto personal en sí, sino para los demás, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, el ministerio debe de ser correcto, debe ser incondicional, ayudando a los hermanos, a las hermanas en Jesucristo, pero también a aquellos inconversos e inconversas que en algún momento necesitan de nuestra ayuda en todo aspecto, desde lo espiritual, lo terrenal y lo material, si está a nuestra disposición. Entonces, para gloria de Dios, o sea, el no buscar el ser reconocidos por los seres humanos. Y también esto no se limita solamente a estar en un lugar, sino que esto es una forma de vida a través de nuestro testimonio. Y nosotros lo volvemos a reiterar, y como ustedes lo saben, que los dones ministeriales, o sea, lo que conocemos, los 5 ministerios que habla la epístola a los Efesios en el capítulo 4, de los versículos 8 al 11, son los que definitivamente se hace acá. Y en este versículo número 11 dice: mas os hago saber, o sea, el anunciar. El verbo griego enérgico que utiliza el apóstol Pablo, sabemos que la predicación del Evangelio definitivamente estaba siendo en ese momento muy atacado por parte de aquellos judaizantes, que si bien es cierto se habían convertido ya al Señor, pero no se querían despojar de las costumbres, de la ley. Y definitivamente nosotros nos damos cuenta que esta declaración es contundente, porque estos también estaban atacando al apóstol Pablo, tildándolo que era mentiroso. Miren hasta dónde el enemigo, que el Señor los reprenda, estaba utilizando a estos falsos que se habían ya introducido en las iglesias de Galacia. Entonces, aquí definitivamente dice que el evangelio anunciado por mí no es de ningún hombre. El evangelio de Jesucristo. Quiero que me acompañe rápidamente porque quiero dar varios versículos a manera de referencia. Quiero que me acompañe rápidamente a San Mateo, en el capítulo número 11, versículo 5, dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Rápidamente en el capítulo número 24, versículo número 14, siempre de San Mateo, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En el capítulo número 26, siempre del evangelio de San Mateo, en el versículo número dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Esto está escrito en San Mateo capítulo 26, versículo número 13. Entonces, también quiero que me acompañes muy rápidamente, ya que estamos, en cuanto al tiempo, es muy limitado acá en la red social. Vamos rápidamente acá a Romanos, en el capítulo número 1, versículo 16.
y 17 dice: el poder del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Siempre acá en la epístola a los Romanos, capítulo número 2, versículo 16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y también siempre acá en la epístola a los Romanos, capítulo número 15, versículo 19, nos dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Entonces todos estos versículos nos confirman lo que el apóstol Pablo les estaba indicando, a través que él no había recibido el Evangelio por parte de hombre, ni de mujer alguna, ni de mucho menos del judaísmo, tampoco por él mismo, porque acá él definitivamente está recalcando cuando dice: no es según hombre. El Evangelio de Jesucristo que el apóstol Pablo predicaba no era de origen humano, ya que si así hubiera sido el caso, sería como las demás religiones que han existido, que están basadas en justicias humanas, en costumbres, en mandamientos de hombres. Mas, sin embargo, nos damos cuenta que acá dice que este evangelio que hoy se predica no es de ningún hombre. Y en el anterior estudio que tuvimos en ese sentido, el Señor es muy explícito en cuanto a aquellos o aquellas que estén predicando un evangelio diferente, sea anatema, así lo dice la palabra de Dios. Y esto lo estaba recalcando acá el apóstol Pablo, porque lo volvemos a reiterar, y como ustedes se pueden dar cuenta a través de estos versículos, a él lo estaban atacando mucho. ¿Por qué? Porque él tuvo un enfrentamiento muy directo con aquellos judaizantes. Entonces, en el versículo número 12 dice: pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Nosotros sabemos que el Evangelio del Señor Jesucristo es el que se está predicando hoy en día por todas las naciones, aún por aquellas naciones donde son ateos o llenos de religiones, o en donde se persigue al Evangelio. Mas sin embargo, siempre lo hemos dicho, siempre va a existir una voz que clama en el desierto. Entonces, aquí el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, lo confirma, que el Evangelio él lo recibió directamente del Señor Jesucristo. Y lo recalcaba bastante, porque aquellos, no solamente aquellos judaizantes, estaban tratando de desviar a los hermanos o sea, a los gálatas, sino que estaban tildando, lo volvemos a reiterar, de mentiroso al apóstol Pablo. Entonces, cuando acá dice: ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, a diferencia de los judaizantes, quienes recibían su instrucción religiosa a través de los escribas, ya que la mayoría de los judíos no estudiaban en sí las escrituras, sino que ellos se basaban más que todo de lo que recibían de los escribas, de los rabinos, ya que ellos, en pocas palabras, ellos usaban más las interpretaciones humanas como su autoridad y norma religiosa. Y miren, muchas de las costumbres, además de no ser enseñadas en las escrituras,
se contradecían. Quiero que me acompañe rápidamente acá en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo número 7, en el versículo número 13, dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. El Señor aquí les había advertido que ellos estaban, o sea, en ese momento el Señor Jesucristo le dijo a los líderes religiosos que ellos estaban enseñando costumbres de hombres y no estaban enseñando lo que en sí era lo que decían las Escrituras, o sea, lo que era la ley mosaica. Entonces, en este versículo número 12 de la epístola a los Gálatas, por revelación dice acá, esto es quitar el velo que cubría lo que antes se mantuvo en secreto, o sea, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Recordemos que a partir del encuentro personal que el apóstol Pablo tuvo con el Señor Jesucristo camino a Damasco, su llamado, restauración y transformación, el apóstol Pablo recibió instrucción directamente del Señor Jesucristo y la verdad del Evangelio. En el versículo número 13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Muchas veces, a través del tiempo, cuando hay una persona que llega a los pies del Señor Jesucristo, pero que ha sido quizás con un pasado muy manchado, o una persona mala, cuando llega a los pies del Señor y se convierte al Señor Jesucristo, siempre va a haber señalamientos y desconfianza, porque van a decir, bueno, pero si aquel que era violador, o ese era un drogadicto, o ese era un secuestrador, o ese era un asesino, o ese era un que le gustaba estar tomando, o andaba adulterando, o ese era un brujo. Pero cuando llega a los pies del Señor, muchos a este nuevo creyente o nueva creyente no le creen. ¿Por qué? Porque ya tiene antecedentes muy negativos, y esto era lo que estaba pasando con el apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo, acá en este versículo número 13, les está recordando su pasado, cuando él era un perseguidor de la iglesia, dando testimonio de su conversión genuina al Señor Jesucristo. Y definitivamente aquí, a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo que el apóstol Pablo estaba llevando a cabo, su testimonio era el que estaba imperando, y ya no tanto sus palabras, pero era necesario que él defendiera el Evangelio, y también de los señalamientos que definitivamente se le estaban endilgando. Y acá pues era lógico que en aquel tiempo que él era perseguidor, él tenía un celo maligno. O sea, él defendía el judaísmo, y por eso dice acá que en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Recordemos que el judaísmo en sí es el sistema religioso judío basado en la justicia de las obras y no tanto en el texto antiguo de las Sagradas Escrituras, ya que lamentablemente las interpretaciones, las costumbres de los rabinos definitivamente en ese tiempo estaban
completamente equivocadas. Y quiero que por favor no se me vaya a malinterpretar que yo estoy atacando el judaísmo en la actualidad, no. Nosotros respetamos eso. Que lamentablemente el pueblo de Israel hoy esté todavía en su mayoría viviendo bajo la ley mosaica, pues definitivamente el Señor los va a ir guiando para que lleguen a la gracia en la fe en el Señor Jesucristo. Pero en ese momento, lamentablemente, estos judaizantes estaban siendo mal instruidos y ellos estaban, lógicamente, como no estaban bien instruidos en las Sagradas Escrituras porque se basaban más en mandamientos de hombres, entonces el apóstol Pablo se los hizo ver, ya que las interpretaciones de parte de los rabinos, el apóstol Pablo a través de esto decía que el entendimiento correcto del Antiguo Testamento conduce a Jesucristo nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque eso así es. Si nosotros, cuando leemos el Antiguo Testamento y a manera de ejemplo, cuando leemos un libro, ya sea desde Génesis hasta Malaquías, siempre en cada libro del Antiguo Testamento aparecen varios versículos que se refieren a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es ahí que definitivamente en donde el Espíritu Santo viene con la revelación de la palabra. Entonces, en ese tiempo ya el apóstol Pablo se los estaba haciendo saber y dándoselos a conocer. Entonces, nosotros sabemos que el Evangelio de Jesucristo es expositivo, no impositivo. Y por lo tanto, la gracia de Dios, a través de la fe en Jesucristo, y lógicamente a través del Evangelio y su predicación, es que nosotros hoy podemos ser hechos hijos de Dios cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces, aquí nos damos cuenta que como a manera de referencia el apóstol Pablo les está indicando a través de la epístola que si bien es cierto, él había asolado, había perseguido a la iglesia primitiva, hoy ya no era así. Cuando digo hoy, en ese momento que se estaba dando este conflicto en las iglesias en Galacia. Entonces nos habla de la persecución y el asolamiento que en su momento el apóstol Pablo, siendo perseguidor, valga la redundancia, de la iglesia, y en ese tiempo pues su nombre era Saulo. Entonces, en el versículo número 14 dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las costumbres y tradiciones de mis padres. Miren, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, si hay algo que definitivamente debemos de tomar muy en cuenta, es que en la actualidad hay muchas costumbres. La religión muchas veces, sea cual sea, está llena de costumbres, de tradiciones, está llena de mandamientos humanos. Y eso hay que tener mucho cuidado. Y aquí en este versículo número 14 lo estamos leyendo. Porque la vida pasada del apóstol Pablo estaba marcada, ya lo dijimos, por un celo maligno. Estaba marcada por el ceremonialismo, por el legalismo, por las costumbres religiosas. Ya mencionamos en sí qué es el legalismo, que esto es parte de lo que el judaísmo en ese momento estaba floreciendo lamentablemente en Galacia. Entonces, miren cómo el Señor fue dándole sabiduría al apóstol Pablo, ya que él, a manera de, les da en medio de su testimonio
les está haciendo ver que su pasado ya no estaba en él. Ese pasado tenebroso, ese pasado lleno de persecución para la iglesia ya no estaba en él. Entonces, dice acá, y él se los refiere, que en ese tiempo que él era perseguidor, él aventajaba a muchos. La palabra griega aventajaba es dar brazadas. O sea, a manera de ejemplo es similar a un atleta que cuando corre en campo abierto con todas sus fuerzas y definitivamente acá recordemos que Saulo de Tarso, cuando era perseguidor, él iba al frente del judaísmo y veía a los hermanos y a las hermanas de la iglesia primitiva como un obstáculo a su avance religioso y se esforzó por perseguirlos. Entonces, y cuando dice acá en la palabra mucho más celoso, el apóstol Pablo demostró que definitivamente así era en ese tiempo, porque él fue un perseguidor implacable en contra de los hermanos y las hermanas de la iglesia primitiva. Si lo reiteramos es porque es necesario, porque es un estudio bíblico. Entonces, cuando dice de las costumbres y tradiciones de mis padres, quiero que me pongas atención a lo siguiente. Ya lo había mencionado, pero aquí lo vamos a ahondar un poco más. Las enseñanzas orales sobre la ley eran conocidas con un nombre halakha, con H al final, que eran unas colecciones de la interpretación de la ley y que llegó a tener bastante peso y autoridad que la más en sí que la ley misma. Sus regulaciones eran tan complejas y opresivas que aún hasta los rabinos que la enseñaban no podían manejar bien su interpretación, mucho menos en su conducta personal no la podían aplicar, porque al final son mandamientos humanos. Y definitivamente esto, ¿por qué el apóstol Pablo estaba reiterando esto? Nos imaginamos, pero también acá a la luz de la palabra, ya no es que nos imaginemos, sino que acá el Señor nos está demostrando lo complejo que es muchas veces enfrentar las falsas enseñanzas, a los falsos maestros, a los falsos apóstoles, a los falsos pastores, a los falsos evangelistas y a los falsos profetas, que hoy en día están proliferando y que debemos de tener cuidado. Y si hay algo muy importante, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, es el don de discernimiento de espíritus. Lo mencionamos al principio. Amigo y amiga, también tú tienes que estar buscando de Dios. Pídele al Señor que te guíe al lugar correcto y no estar buscando en religiones muchas veces la solución a tu vida, sino que el único que te puede dar solución a tu vida, a tus enfermedades, a tus aflicciones, a tus angustias, es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios. Y en el versículo número 15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Mira qué hermoso. Y este es un tema también muy controversial, muy complejo. Y es que yo te digo algo, en este versículo número 15, Dios se agrada de sus escogidos y los aparta para cuidarlos, porque Él ya de antemano nos escogió.
Y el apóstol Pablo, cuando menciona acá, me apartó desde el vientre de mi madre, no era en sí desde el punto de vista físico, corporal. No, esto era desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor lo había apartado para que con el tiempo, como realmente así sucedió, ya el apóstol Pablo sirviera en la obra de Dios. Y algo muy hermoso, que desde el momento que este varón nació en el vientre de la mamá, fue algo tan maravilloso. Pero para que eso pasara, tuvo que pasar un proceso y acontecimientos que ya lo explicamos al principio, de parte del pasado del apóstol Pablo. Quiero que me acompañes en cuanto a esto, de que el Señor se agrada de sus escogidos y los aparta para cuidarlos, para que en el momento en que el Señor así lo ha estipulado, cada siervo y cada sierva de Dios le sirva. Quiero que me acompañe rápidamente al libro del profeta Jeremías, en el capítulo número 1. Así es, en el capítulo número 1 y versículo número 5 es un versículo muy hermoso, en el cual pues nos hace ver las bendiciones de Dios. Vamos a Jeremías capítulo número 1, versículo 5. Dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Aquí nos confirma esto, de que el Señor conoce a los suyos, y desde que antes que nosotros hubiésemos nacido en el vientre de nuestra progenitora, Él ya nos había escogido. Mira qué privilegio. Este es un tema, como te repito, que es muy profundo, muy controversial, y ya lo vamos a tocar en su momento cuando el Señor nos permita llegar a la epístola a los Efesios, principalmente en el capítulo número 1, que habla de la escogencia del Señor desde antes de la fundación del mundo, de sus siervos y de sus siervas. Entonces, cuando dice acá, y me llamó por su gracia, el llamado de Dios al apóstol Pablo, así como a todos y a todas, es por gracia, por misericordia, ya que no es, todos lo sabemos, por méritos humanos, tampoco es por pergaminos, tampoco por posición social o por justicias humanas que son como trapo de inmundicia ante la presencia de Dios. No, es por gracia, misericordia de Dios, que nos da la vida, que nos permite conocerle, que nos permite, ya cuando nacemos de nuevo, el poder servirle. Y eso fue lo que en este momento, en este versículo, el apóstol Pablo les estaba manifestando, el exaltar a Dios por algo tan lindo, tan maravilloso. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, mira qué hermoso, que el Señor ya nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Ya nos escogió y nos llama en el momento preciso, no cuando el hombre o la mujer quiere, no, es cuando en el tiempo de Dios. Recordemos que Dios es perfecto, el tiempo de Dios es perfecto también. Entonces, en el versículo número 16 dice: revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Yo te digo, amado hermano, que este versículo también nos habla de algo muy importante. Cuando dice:
revelar a su Hijo en mí. O sea, es algo hermoso. Es un regalo de Dios para cada creyente. Es algo que no tenemos palabras cómo expresar. Revelar a su Hijo en mí. Un privilegio especial. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, no solo fue revelado al apóstol Pablo en el camino a Damasco, sino en él. ¿Por qué? Porque Dios le dio la vida, la luz y la fe para que él inmediatamente de ese encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo le creyere de corazón y recibiera ese llamado que el Señor le hizo camino a Damasco. Entonces, cuando dice le predicase a los gentiles, recordemos que el llamado específico del apóstol Pablo fue a los gentiles, porque recordemos que él en sus inicios de su ministerio también le fue a predicar a los judíos, pero debido a las autoridades religiosas judías y aquellos que se oponían al evangelio lo consideraron un enemigo para ellos, lo persiguieron, intentaron matarlo y todo. Hubo mucha persecución en contra del apóstol Pablo en el inicio de su ministerio. Por eso es que él fue comisionado muy especialmente por el Señor Jesucristo para que predicase el evangelio a los gentiles. Y lo mencionamos, y lo hemos mencionado en varias oportunidades, que al apóstol Pablo se le conoce como el apóstol de los gentiles. Entonces, cuando dice acá, aquí lo dice la palabra, no consulté, dice, enseguida con carne y sangre. El apóstol Pablo no consultó ni con el varón Ananías que el Señor había enviado para que orara por él y fuera sano de su vista, tanto espiritual como física, ni de otros hermanos que estuvieran en Damasco, para que le enseñaran o le aclararan la revelación divina o añadiesen algo a lo que había recibido directamente del Señor Jesucristo. Y en el versículo número 17 dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. En lugar de viajar directamente a Jerusalén para ser conocido e instruido por los apóstoles, el apóstol Pablo se fue al país de Arabia, de los nabateos, la cual es una región desértica que se extendía al este de Damasco, alrededor de la península del Sinaí. Después de ser preparado por el Señor, el apóstol Pablo regresó para ministrar cerca de Damasco y nos habla de Jerusalén, de Arabia y de Damasco. En el versículo número 18 dice, después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Y miren, acá también sucede algo muy importante, amados hermanos, amadas hermanas, en Jesucristo, porque nos damos cuenta que el tiempo aproximado desde la conversión del apóstol Pablo hasta su primer viaje a Jerusalén fue esa cantidad de años, 3 años. Y definitivamente durante esos años él hizo una visita a Damasco y residió en Arabia, lo que hoy es Arabia Saudita, bajo la instrucción del Señor. Subía, dice, a Jerusalén. En aquel tiempo los viajeros que se dirigían exprofesamente a la capital del reino de Israel, que era Jerusalén, ellos tenían una expresión que decían vamos a subir, porque debido a la altura de la ciudad de Jerusalén, en el sentido geográfico, entonces había un refrán
que cuando, por ejemplo, si alguien venía de Cesarea, decía voy a subir a Jerusalén. Es como que, digamos un ejemplo, así cerquita, acá en la ciudad capital de Guatemala estamos en un valle, mientras que los municipios de Mixco, de San Pedro y San Juan Zacatepeques se distinguen porque están a mayor altura de la capital. Entonces, como que nosotros ahorita dijéramos, bueno, vamos a subir a San Juan o a San Pedro Zacatepeques o vamos a subir a Mixco. O sea, esto es lo que se refiere en cuanto dice subí a Jerusalén para ver a Pedro, dice. Aquí definitivamente se puede interpretar como para conocerle, para familiarizarse con él, porque recordemos que ellos no se conocían físicamente hasta en este momento que el apóstol Pablo se los está relatando a los Gálatas. El compañerismo de los santos se distingue acá. El compartir con los hermanos y hermanas en Jesucristo es muy importante, amados hermanos. Entonces, esto era lo que en su momento el apóstol Pablo lo hizo. En el versículo número 19 dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ya dimos a conocer con anterioridad datos de Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo, que también fue un siervo de Dios, fue apóstol. Y recordemos que Jacobo, el hermano del Señor, él fue el líder de la iglesia de Jerusalén. En el versículo número 20 dice, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento, la veracidad. El apóstol Pablo es acusado por los judaizantes de mentir. Cuando dice, acá lo dice, delante de Dios que no miento, o sea, es una declaración firme, verdadera, ante al que todo lo ve, y que todo lo escucha, y que todo lo sabe, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Entonces, en el versículo número 21 dice, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Recordemos que el apóstol Pablo, en sus viajes misioneros, recorrió varias ciudades de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Entonces, acá nos habla de Siria y de Cilicia. Recordemos a manera de dato importante acerca de Siria y de Cilicia, que Siria es el antiguo Harán. Harán sin H, porque recordemos que Harán con H era una región en donde habla la Biblia de los orígenes de Abraham. Siria, el antiguo Harán, fue sede del reino Seleucida, y se sabe que dentro de sus orígenes fue gobernada por el rey Seleuco I, alrededor del año 312 al 281 a.C. En idioma griego antiguo, la palabra Siria, que no es como nosotros la escribimos con I latina, sino que con Y, en el idioma griego, valga la redundancia, significa brillante como el sol o resplandeciente. Siria fue en su momento una provincia romana que se organizó después de la conquista del reino de los Seleucidas. Esto en el año 64 a.C. Y Damasco siempre ha sido su capital desde tiempos antiguos. En cuanto a Cilicia, también ya en su momento hemos dado a conocer, pero siempre es muy importante darlo a conocer nuevamente. Cilicia es el antiguo nombre romano de una parte del sur oriente de Asia Menor, al noroeste de Chipre, y es una porción, se podría decir una tercera parte de lo que es Anatolia. También recordemos que este nombre Anatolia también en aquel tiempo se le conocía a toda la región de Turquía. Y nosotros nos damos cuenta que en cuanto a esta ciudad de Cilicia, recordemos que era una provincia romana y que precisamente en la provincia de
Cilicia estaba la ciudad portuaria de Tarso, en donde el apóstol Pablo, pues, él nació. Y por eso que antes de que él se convirtiera al evangelio del Señor Jesucristo, a él se le conoció como Saulo de Tarso, porque ese era su nombre, Saulo, y de Tarso porque lógicamente él había nacido en esa ciudad portuaria de Cilicia. Entonces, recordemos que esta provincia romana de Cilicia en su momento fue conquistada por los hititas, esto en el siglo II antes de Cristo. Posteriormente pasó a poder de los asirios, luego por Alejandro Magno en el año 333 antes de Cristo, y posteriormente también por los persas, que también anteriormente a Alejandro Magno estuvieron acá dominando a toda esta región. Y mientras que después de los griegos, esta Cilicia, esta región fue añadida a la jurisdicción de Siria. Entonces, recordemos que el apóstol Pablo en su momento había predicado en toda esta región de Asia Menor. Entonces, el versículo número 22 dice: y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. El apóstol Pablo no era conocido físicamente en las iglesias de Judea, que estaban en la fe en el Señor Jesucristo. Y recordemos, también ya dimos a conocer, pero es bueno recalcarlo en cuanto a Judea, ya que Judea en sí, este nombre Judea es derivado de Judá. En tiempos de Jesucristo, Judea era formada por Samaria, Galilea y toda esa región que posteriormente adoptó el nombre de Judá. Recordemos que esta región de Judea en sí, desde el punto de vista topográfico, Galilea y Samaria se distinguían por ser regiones fértiles, muy útiles para el cultivo, mientras que Judea, o sea Judá, era una tierra muy árida, muy pedregosa y que no era muy buena para los cultivos. Recordemos también que de Judea también viene el gentilicio judío, por Judá, lógicamente. Y en cuanto a este nombre Judá, se interpreta como alabado o alabanza. Y en idioma hebreo es Yehuda, Yahudá, y en latín es Iudea. Recordemos también que en el año 135 después de Cristo se intentó cambiar, o sea, se cambió el nombre, no se intentó, sino que el intento al cambiarle el nombre de Judea a Palestina fue porque el emperador romano que se encontraba en ese tiempo gobernando el imperio decidió, según él, cambiarle el nombre a Palestina para que la identidad judía quedara por los suelos, que no borrar la identidad del pueblo judío a través de cambiarle a nombre de Palestina, pero no lo logró. Entonces, en el versículo número 23 dice: solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Los antecedentes de la vida pasada del apóstol Pablo definitivamente se estaban manifestando. Y recordemos que durante los años que transcurrieron antes del concilio de Jerusalén, el apóstol Pablo solamente había ido en 2 ocasiones a Jerusalén, así que solo lo conocían a través de lo que sabían y decían de él. Y lógicamente el haber sido perseguidor de la iglesia, quizás unos no creían, pero ya la mayoría pues ya se había convencido, pues ya el Señor ya les había enseñado que definitivamente la conversión, la restauración y lógicamente la transformación de este siervo Pablo
era genuina. Y recordemos que lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Y entonces nos estamos dando cuenta de la predicación del Evangelio de Jesucristo por el apóstol Pablo. En el versículo número 24 dice, y glorificaban a Dios en mí. El glorificar a Dios en todo tiempo y circunstancia. Cuando dice, y glorificaban a Dios en mí, esto era la prueba convincente y contundente que el Evangelio que el apóstol Pablo estaba predicando era el mismo que predicaban los apóstoles, ya que definitivamente ese evangelio, o sea, el evangelio del Señor Jesucristo que se estaba predicando, era el mismo, y es el mismo que permanece para siempre, porque recordemos que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Y aunque el hombre, la mujer, se quieran oponer, ataquen al Señor o ataquen a sus siervos o a sus siervas, no van a prevalecer. Entonces, hoy, en estos versículos que hemos estudiado, el Señor nos ha dado varias enseñanzas y definitivamente recordemos que el Evangelio del Señor Jesucristo es por revelación, no es por mandato de hombre ni de mujer, ni de instituciones religiosas, ni de cualquier índole. Es revelado por el Señor a través del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, él lo recibió directamente del Señor Jesucristo. Fue un llamado. Y cuando hay un llamado, ya con anterioridad lo hemos tocado. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, si tú has recibido el llamado del Señor, es porque desde antes de la fundación del mundo, Él ya te conocía, ya te había escogido. Lo leímos en el capítulo número 1, versículo 5 del libro de Jeremías. Antes que nosotros naciésemos en el vientre de nuestra mamá, ya Él nos había escogido, ya nos conocía hasta por nombre. Y en su momento Él nos ha llamado. Entonces, aquellos judaizantes que estaban atacando el Evangelio del Señor Jesucristo, tratando de imponer mandamientos de hombres a los hermanos y hermanas de las iglesias en Galacia, el apóstol Pablo los confrontó. A través de este estudio bíblico, de esta epístola, el Señor nos va a ir enseñando poco a poco cómo fue que se logró ir restaurando la vida espiritual de los Gálatas, que estaban siendo en una manera muy malévola, maligna, de parte del enemigo. Que el Señor Jesucristo lo reprenda, utilizando a los judíos que se habían convertido al Señor, pero que no lo habían hecho de corazón, no habían nacido de nuevo, porque estaban llenos de costumbres, de mandamientos de hombres, y querían judaizar a los hermanos. Hoy en día, esto en muchos lugares se está dando. Los mandamientos de hombres, las costumbres religiosas, tradiciones. Acá lo dice el apóstol Pablo, que él en su momento en el judaísmo era celoso de las costumbres y las tradiciones del pueblo judío. Hoy en día muchos así en la religión, tradiciones y costumbres humanas. Eso lo debemos de evitar, amigo y amiga. Mira, hoy el Señor te habla, porque si tú dispones tu corazón, es el día que la salvación de tu alma, la sanidad, la libertad y la vida eterna y el perdón de tus pecados va a llegar a través de la luz admirable de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que pagó la deuda de pecado que teníamos ante el Padre debido al pecado de Adán. Hermano, hermana en Jesucristo, que perseveras cada día luchando en la fe en el Señor, agradándole y obedeciendo su palabra. Sigamos adelante. Mira las bendiciones, cómo el Señor fue bendiciendo la vida
de aquel siervo. No importa el pasado que hayamos tenido. No importa qué pecados más sucios que hayamos cometido, pero eso ya quedó atrás. Eso ya es un pasado que no volverá. Hoy es el presente en el cual el Señor nos da el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y nos da el privilegio aún más que nuestro nombre ya esté inscrito en el libro de la vida. Y nos da la promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. También nuestras familias van a ser alcanzadas un día para que también le conozcan. Si tú has recibido el llamado del Señor, no dudes. El Señor te va a acompañar, te va a equipar. Él conoce nuestras debilidades, nuestras fortalezas en todo aspecto, y sobre las mismas Él trabaja. Y algo muy importante, pidámosle que nos conceda el don de discernimiento de espíritus, ya que el Espíritu Santo está siempre con nosotros para hacernos ver entre lo bueno y lo malo. Lo mencionamos, entre lo limpio y lo inmundo, lo santo y lo profano. Porque mira, qué tremendo es esto. Ya desde ese tiempo de la antigüedad se estaba viviendo las falsas enseñanzas, la religión, las costumbres, las imposiciones, también las tradiciones de los hombres. Y no lo digo yo por estar atacando a alguien o a alguno, no. Lo digo porque estamos basados en la palabra de Dios. Entonces, acá nos dice que el apóstol Pablo, él tuvo que recordar parte de su pasado, pero que hoy, definitivamente, al final, en este versículo número 24 dice: y glorificaban a Dios en mí, porque aquel que había sido perseguidor, ahora ya había sido restaurado y transformado. Recordemos, amados hermanos y amadas hermanas en Jesucristo, que muchas veces, además de la restauración de nuestras vidas que el Señor hace cada uno de nosotros, muchos tienen ese privilegio, muchos tenemos ese privilegio de ser transformados. Lo que para el mundo fuimos, o quizás erróneamente ellos piensan que tal vez somos como antes, no. Pero lo que para el mundo fuimos, hoy ya no somos, porque hay una transformación hecha por el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Hoy le servimos de corazón. Sigamos adelante. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, hoy te damos gracias por tu misericordia, por este privilegio que nos has concedido de haber estado hoy acá en este estudio bíblico. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das. Gracias, Señor, porque esta palabra sabemos que ha quedado escrita y grabada en nuestro corazón, nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra. Gracias, Espíritu Santo, porque esta palabra ha sido revelada por ti y se ha hecho viva en nosotros. Señor, te pido por aquel y por aquella que no te conoce y que hoy ha escuchado esta palabra, o que posteriormente lo hará a través de la grabación que se ha realizado. Te pido que le hables a su corazón, que le hables a su vida, y que hoy sea el día que la salvación llegue a la vida de ellos o de ellas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, ha sido para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea toda la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El haber estado acá. Es nuestro anhelo, nuestro deseo, que en el próximo estudio que tengamos, si el Señor así lo permite y si no ha venido por nosotros, su iglesia en el rapto, estaremos en la continuación
del estudio bíblico correspondiente, siempre acá en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, y si el Señor lo permite, iniciando el capítulo número 2. A nombre del hermano pastor general Benjamín Omar Morales, de su esposa, la hermana Lunisol Castellanos de Morales, del Ministerio Rama de Olivo, que se encuentra en la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Misco, del departamento de Guatemala, de toda la congregación en general, de su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, es nuestro anhelo que el Señor cada día fortalezca y aumente nuestra fe. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Y recuerda, solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración sean para ti, Señor. Para ti, Señor amado. Para ti, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén.